Buenas tardes, profesor. Hola, jóvenes, buenas tardes. Vamos a que se conecten sus compañeros. A ver cuántos más o menos son. Vamos a ver. Son 14. Bueno, mientras sus compañeros siguen ingresando, los que ya han ingresado, por favor, dejen sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres. Y yo mismo voy a revisar el aula virtual porque ahí también tienen que marcar su asistencia. Ok, profesor. Un segundito. A ver, ahí permitimos la entrada. Ya, mientras ustedes están haciendo eso, ustedes deben de ingresar al aula virtual. Y aquí en el aula virtual les recuerdo que ustedes tienen Muy buenas tardes. de la asistencia del curso. Sí, buenas tardes, jóvenes. Hasta ya. Este avisos creo que está de más. Entonces, lo voy a borrar. Y ya, voy a revisar el tema de la asistencia. En el tema de la asistencia, déjenme ver el informe, a ver si no estoy mal. Ya creo que solo tenemos la asistencia de la semana pasada. Entonces me toca agregar la asistencia de hoy. Entonces voy a proceder a agregar la asistencia de hoy. La asistencia de hoy va a correr desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Es decir, que ustedes van a tener una ventana desde las 7 hasta las 23 horas para poder marcar la asistencia. Por ahí veo que tienen la manita levantada. No sé si me van a preguntar algo. Profesor, yo tengo una pregunta. Yo estaba en el horario nocturno y me cambié al horario vespertino. Ajá. Y es mi primera vez que estoy en su clase. Y para matricularme en la plataforma me pide una clave de su materia. ¿Me podría decir cuál es? Déjenme terminar con este tema. Ya, entonces aquí ustedes tienen que marcar la asistencia de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, es decir, tienen todo el día para marcar la asistencia. Y en este momento, según yo tengo registrado con ustedes, nosotros tenemos clases los jueves, los viernes y los sábados. ¿Sí? Por lo tanto, voy a habilitar la asistencia para los días jueves, viernes y sábado. Es decir, que ustedes van a tener que marcar su asistencia jueves, viernes y sábado, de 7 de la mañana hasta las 23 horas. Es importante que en el aula virtual marquen su asistencia porque esto de aquí va a calcular su porcentaje de participación en clases. Perdón, su porcentaje de asistencia en clases. Entonces, ustedes tienen que tener el 75% de asistencia para poder aprobar. Ya me ha pasado en cursos pasados que los alumnos se olvidaron de marcar o no marcaron su asistencia y entonces se quedaron por no marcar la asistencia y en algunos casos no lograron justificar. Entonces, no ahórrense los problemas
y marquen jueves, viernes y sábados. Tienen una ventana amplia para poder marcar. Entonces esto va a ser importante, ¿no? Por ahí veo otra manita levantada. No sé si quieran comentar algo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo en la plataforma parece que no me he matriculado, pero me pido una clave. ¿Me ayudaría con la clave? Disculpe. Ya les voy a ayudar a usted y a sus compañeros. Déjenme terminar con este tema. Deme un segundito. Déjenme terminar con este tema y de ahí ya revisamos eso. Ya, entonces va a ser responsabilidad de ustedes marcar jueves, viernes y sábado, ¿no? Aquí me dice hasta cuándo. Entonces, según el cronograma de estudio, creo que tenemos clases hasta abril. Entonces, la asistencia va a estar habilitada hasta el 30 de abril. Si nos extendemos más, entonces yo agregaría nuevas asistencias, y si terminamos antes, entonces yo eliminaría las nuevas asistencias. Aquí voy a permitir que ustedes tienen que marcar la asistencia, es decir, no es automático, ustedes van a tener que marcar la asistencia. Y aquí le voy a poner que esta opción, porque es lo que me han indicado que funciona. Entonces añado yo todas estas sesiones. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que ya están creadas todas las sesiones de los jueves, viernes y sábados para que ustedes marquen su asistencia. En el caso que de aquí hasta abril existan días que no tengamos clases porque sean feriados o porque así lo ha dispuesto las autoridades, ustedes me hacen acuerdo y yo esos días no los tomo en cuenta, ¿no? Entonces eso no hay problema. Ahorita esto está automático y los días que están de más o que están de menos, pues le damos mantenimiento conforme vayan ocurriendo. Ya, entonces, de aquí yo me voy por acá al inicio de las clases. Voy a cambiar mi rol para ver cómo lo verían ustedes. Entonces, me voy a poner con el rol de estudiante. Y aquí con el rol de estudiante, cuando ustedes ingresan, ustedes tienen que marcar aquí donde dice el icono de asistencia de curso. Ustedes van a marcar allí. Y en este caso, aquí tienen ustedes para marcar la asistencia, ¿no? Entonces aquí ustedes dan clic en este botoncito y automáticamente se envía la asistencia. ¿Cómo ustedes saben de que la asistencia se ha marcado? Porque cuando ustedes ingresan nuevamente a esta pantalla, ustedes ven el día que les corresponde y tienen que tener algo así. Tienen que tener 2 de 2. 2 de 2 significa que ese día sí marcaron. Si ustedes tienen así un signo de interrogación, significa que no marcaron. Va a ser importante que ustedes siempre verifiquen que les marcó la asistencia, porque muchos alumnos dicen que marcaron, pero que no les grabó. Para que ustedes estén seguros, entonces deben de revisar, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener así, 2 de 2 quiere decir que sí marcaron. Si ustedes tienen signo de interrogación, quiere decir que no marcaron. También es importante que si ustedes son muy quisquillosos, si ustedes son ustedes son muy precavidos, lo que ustedes van a hacer es que van a tomarle una foto, un pantallazo, lo que van marcando, donde se vea la fecha y la hora para indicar que ustedes sí marcaron, para que no tengan problemas más adelante, porque como les digo, es muy común que los alumnos digan, yo marqué la asistencia. Es muy común que los alumnos digan, yo sí marqué la asistencia, pero no tienen evidencia, entonces es un problema. Y al final del curso, muchos alumnos piden justificación al coordinador de la carrera o al Departamento de Bienestar Institucional, y entonces no se alcanzan, ¿no? Por eso es mejor prevenir que lamentar. Entonces revisen sus asistencias, ¿no? No sé si allí sobre esto tengan alguna inquietud. No, profesor. Allá es que sigo con el rol de estudiante. Déjenme volver a mi rol normal.
Ya, para los que recién se han ingresado, el método de matriculación es automático, es decir, que ustedes se tienen que matricular. Déjenme ver aquí. Ya, aquí está la automatriculación. Voy a configurar y aquí ustedes pueden ver la clave de matriculación. No me la deja copiar, pero se la voy a poner ahí en el chat. Ya, la clave de matriculación es 2P 2021 B y AB, ¿sí? 2P de segundo parcial 2021 del periodo lectivo, B de vespertino y AB de álgebra booleana. Entonces, ahí está la clave de matriculación. Entonces, para los que no se podían matricular, con esa clave ya se pueden matricular. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya la estructura del aula virtual me parece que ya la vimos. Entonces, ahí creo que no hay mucho que decir. Si alguno se olvida, el link para ingresar a Zoom está aquí en el primer link para ver las clases grabadas. Por ejemplo, ahí veo que algunos tienen problemas de conectividad. Entonces, cuando mejore su internet, ustedes podrían venir acá a revisar las clases, ¿sí? Si es que algo no se entendió o tuvieron problemas. Lo que es el PA todavía no está actualizado. Y bueno, aquí está el tema de las... Ya, también, para los que recién ingresaron, tienen que matricularse aquí en el Classroom, ¿no? Entonces, aquí en el Classroom voy a subir todos los deberes. En este caso, así mismo en el chat, les voy a copiar el link para que se registren ahí en el Classroom. Ahí se los copié. Y entonces tienen que estar matriculados aquí en el Classroom, así como ya hay algunos compañeros suyos aquí matriculados, porque aquí se van a subir los deberes. Bueno, se van a subir los enlaces de los deberes. No se permite subir archivos porque yo no tengo mucho espacio, sino los links. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que crear un repositorio, ¿verdad? Allí ustedes tienen los deberes y luego ustedes me suben el link del archivo con los permisos de lectura o escritura, según sea el caso, para que yo los pueda revisar. Entonces, así nos vamos a manejar por las limitaciones que nos han dicho de que hay poco espacio, y yo también tengo poco espacio, así que no les puedo compartir mi repositorio. Bien, no sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda, inquietud. Profe, buenas tardes. Se me fue la luz y recién voy a poner la asistencia. Yo creo que la clase pasada yo ya les indiqué de que no hay problema que ustedes tengan algún tipo de retraso. Lo importante es que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Les decía yo que no es necesario que me justifiquen, ya sea por chat o ya sea oralmente, o sea, hablando, porque es mejor que ustedes ingresen, ¿verdad? Y que la clase siga su curso. O sea, si es porque entraron tarde o todo eso, ustedes pueden ingresar, no llaman la atención y ponen allí sus dos nombres y sus apellidos. En mi caso, yo no tengo problema. No sé si en el caso de algún otro compañero, ellos sí les digan que no, que tienen que estar aquí o que pongan alguna justificación. En mi caso no hay problema porque yo prefiero que no me interrumpan la clase, ¿verdad? A tener esta interrupción que realmente no aporta mucho en la clase, ¿no? Entonces ustedes entran así normalmente, no es necesario interrumpir y yo continúo con el transcurso normal de la clase. ¿Sí? Y no hay sanción con respecto a eso. Bueno, en el caso de controversias, creo que yo ya les indiqué al inicio que en el caso de que existiese alguna controversia, ahí sí yo me apego al reglamento, ¿no? Entonces el reglamento dice que sí hay sanciones. Eso nunca ha pasado hasta el día de hoy. Bien, ¿qué más les iba a decir? Es importante que ustedes me pongan la asistencia en el chat
porque en el caso de que le llegase a pasar algo al aula virtual, donde ustedes tienen la asistencia principal, si algo le llega a pasar como le pasó el periodo pasado, que no se pudo acceder, la asistencia de Zoom sería la nueva asistencia principal y es la que valdría, ¿sí? Por eso es una asistencia de respaldo, ¿sí? Y a veces también me piden informes, entonces en base a la asistencia de Zoom yo hago mis informes, ¿no? También les decía yo que no es necesario que ustedes me pongan allí la palabra presente o que me digan, hola, profesor, ¿cómo está? Bendiciones, buenos días. Porque para hacerlo práctico, yo generalmente lo que necesito son sus dos apellidos y sus dos nombres para saber que estuvieron aquí. Entonces, cuando me ponen presente o me ponen dos asistencias, se me hace un poco más difícil organizar, ¿no? Entonces, es simplemente para organizar, ¿no? Aquí estamos sacrificando los buenos modales por la organización. ¿Qué más? Ya, eso aquí conmigo. De ahí yo tengo entendido que hay otros compañeros que les piden que les pongan la palabra presente y creo que les toman dos asistencias, de inicio y final. Pero eso es ya porque esos compañeros tienen un poquito más ejercen un poquito más de control, ¿no? Yo en este caso me interesa más su performance académico que su asistencia, ¿sí? Entonces, con que me pongan los dos nombres, perdón, los dos apellidos y dos nombres, estaría bien. Les pido los dos apellidos y dos nombres porque a veces hay homónimos, entonces es mejor encontrarlos con su nombre completo. Y apellidos y nombres porque si es que hay algún tipo de búsqueda, es más fácil buscarlos de esa manera. Entonces, lo que estoy haciendo es tratando de optimizar la organización del curso. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profesor, al Classroom de su aula, ¿cómo nos inscribimos? Allí ¿Cómo les me pasé sale? un link. Con el link me parece que se inscriben automáticamente, si es que no me equivoco. Necesitan una cuenta, eso sí, de Gmail. Sí, sí tengo, pero no me sale. Voy al Eh, link, pero no. no sé si, no sé No sé si si sea el único o alguien más ya pudo haber entrado. ya habían personas, yo les voy a compartir. A ver, miren, ya hay personas aquí que se han logrado matricular. O sea, la mayoría ya está matriculada, ¿no? En todo caso, le voy a copiar la clave, Sí, profesor, muchas gracias. directamente la clave. Si no le funcionó el chat, a ver, ahí les estoy copiando primero el link. Eso debería ser la matriculación automática, pero si no lo puede hacer así, entonces ahí le pongo la clave para el Classroom para que se pueda matricular. Ya, ahí les copié las dos cosas en el chat. Aquí en el Classroom, para cuando es con la clave, déjenme ver aquí. Ya, cuando es el Classroom, con la clave ustedes tienen que darle clic al botoncito de más y aquí ustedes tienen que poner a unirme a una clase y aquí ponen el código de la clase, ¿verdad? Y luego presionan acá el botoncito de unirme. Eso sí lo hacen con la clave y con el link debería funcionar directo, ¿no? En este caso yo no lo voy a hacer porque yo soy el dueño de la clase, ¿no? Ya, profesor, ahora sí ya pude acceder ya. Ya, muy bien. Eh, mañana, pongámonos de acuerdo con el horario. Déjenme compartir el horario. Creo que ya nos pusimos de acuerdo con el horario, pero por si acaso. Ya, según yo, tenemos clase hoy día de 1:45 hasta las 3:15. Ahí ustedes me avisan unos 5 o 10 minutos antes porque yo soy perdido en el espacio con el tiempo. Entonces ahí me avisan. Y el día de mañana tenemos clase a la 1 y la clase dura hasta las 2:30. Y el día sábado tenemos clase a las 9 de la mañana hasta las 9:45. ¿Todos tenemos el mismo horario? Sí, profesor. Listo. Creo que también tenemos el grupo de WhatsApp. Entonces ahí cualquier cosa Sí, nos comunicamos. sí, profesor. Bueno, entonces ya aclarado todos estos puntos,
¿verdad? Creo que la última vez estábamos viendo algo de historia. Creo que estábamos en las generaciones. Terminamos de ver el tema ese de las generaciones. ¿Quién se acuerda? Terminamos de ver ese tema de las generaciones. No, creo que- No lo recuerdan. Ah, voy a repasarlo así rápidamente. Ya, esto no está todavía en el programa de estudio, sino que es como una especie de conceptos básicos que tenemos que tener en claro, ¿no? Entonces, tenemos la primera generación. En la primera generación las máquinas eran más máquinas que computadoras. No había software, ¿verdad? No había software. Y los lenguajes de programación eran lenguajes de máquina. ¿Qué más? Bueno, era sumamente básico, ¿no? Entonces estas eran las que ocupaban un piso. Luego, en la segunda generación, vino el transistor. Con esto se logró miniaturizar. Las computadoras ya no eran del porte de una oficina, sino que ya eran del porte de una refrigeradora, ¿no? Entonces esto redujo bastante. Las computadoras también fueron mucho más rápidas y mucho más confiables, ¿sí? Igual generaban mucho calor y consumían mucha electricidad. También aquí hubo el tema de la memoria con los núcleos de ferrita. Aquí creo que no se ven, ¿verdad? Aquí no se ven esos núcleos de ferrita, pero eran interesantes. ¿Qué más? Ya, aquí era la época del transistor, ¿no? Entonces, miren, ahí ya están las computadoras un poco más humanizadas, o sea, más pequeñas como refrigeradoras o cocinas o lavadoras. Y aquí ya hubieron los primeros computadores como la UNIVAC, la IBM 1620, entre otros, ¿no? Entonces aquí está, miren, ahí está la computadora. Utilizaban cintas de papel, ¿ven? Como en las películas esas antiguas. Bueno, en la segunda generación también apareció el software, como ejemplo Fortran, Algol, COBOL. COBOL todavía vive. Eh, ¿Qué más? Y de ahí viene la tercera generación. En la tercera generación vinieron los circuitos integrados, es decir, una miniaturización aún mayor, ¿no? Entonces, esto hicieron que las computadoras sean más pequeñas, consuman menos electricidad, sean más rápidas y generen menos calor, ¿no? Entonces, estos son los circuitos integrados. Aquí aparecieron los que son las primeras tarjetas madres, ¿verdad? O tarjetas principales. Aquí ya se pensó en hacer ordenadores para las casas. Antes todas esas computadoras eran para universidades y grandes empresas. Entonces aquí dijeron, oh, sería bueno hacer computadoras para las casas. Entonces se apareció esa idea. Y aquí también aparecieron los software. Aquí hubo ya la creación de los primeros sistemas operativos y de los primeros lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? Entonces eso es importante. No sé si alguna de estas cosas no les queda clara, me pueden interrumpir. Ya, luego estamos en la cuarta generación. En la cuarta generación se integraron tecnologías mucho más, de mucha más densidad de integración, es decir, que los circuitos se miniaturizaron. Ahora sí, entonces tenemos tecnologías como la LSI y la VLSI que permitían reducir, y ahí aparecieron estos de aquí que ustedes están viendo en la pantalla, que son los microprocesadores. Entonces, estos microprocesadores pues ya eran del tamaño de una galleta. Entonces, eso fue muy importante para miniaturizar todo. También aparecieron las memorias, ¿verdad? Las memorias RAM, como las conocemos hoy en día, a punto de transistores, ¿verdad? Aquí apareció o ya se implementó los ordenadores personales, los PC, el cómputer personal. ¿Qué más? Aquí ya las computadoras entraron en el mercado en las empresas. Aquí también se utilizó bastante las estaciones de trabajo. Las redes de telefonía también
las redes de telefonía comenzaron a utilizarse como comunicaciones de ordenadores, también aparecieron los superordenadores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos Lizard. Esta fue la primera máquina de Apple, ¿verdad? Que salió al mercado. ¿Sí? Ahí ustedes la están viendo. ¿Qué más? Entre los software que aparecieron está Unix, el DOS, el OS2, el Windows. Aquí salieron conceptos de sistemas operativos de red o sistemas operativos distribuidos. Aquí apareció el lenguaje C, que es incluso hoy día uno de los lenguajes más potentes. ¿Qué más? Luego entramos a la quinta generación. Aquí en la quinta generación se habla de conceptos de inteligencia artificial y de robótica y de sistemas expertos y redes de comunicaciones. Esta quinta generación se podría decir que es la generación de los lenguajes de programación. Aquí hay lenguajes de programación para todos gustos, sabores y colores. Y creo que hasta allí es la quinta generación. Algo comentaban, yo tengo entendido que ahorita estamos en la séptima generación. Por ejemplo, ahí en lo que vi, no vi la tecnología multimedia, me parece que eso es de la quinta generación. Entonces, eso no se vio allí. Creo que estamos en la séptima generación. Alguno de ustedes compartió y dicen que estamos en la octava generación. La séptima generación yo creo que podría abarcar, por ejemplo, los procesadores multinúcleo, ¿sí? El procesamiento en paralelo. Eso yo creo que estamos ahorita. La octava generación yo creo que ya sería un uso de la inteligencia artificial. Pero eso todavía no está definido. Por lo menos entre la sexta y la séptima sí creo que estamos. Pero a partir de la quinta generación, diferenciar dónde termina una generación y dónde comienza una nueva es un poco difícil porque los autores no se ponen de acuerdo. Vamos ahora a ver unos conceptos básicos para que todos hablemos el mismo idioma. Ya, esto lo voy a saltar. Ya, vamos a ver unos términos básicos porque para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces aquí están algunos de los términos que vamos a revisar para estar claros, ¿no? Entonces lo primero podría ser que es la informática, ¿no? Entonces la informática dice que es un conjunto de tecnologías, ¿verdad? Para tratar la adquisición, o podría ser el levantamiento, la representación, o cómo nos muestra la información, el almacenamiento, el tratamiento y transformación de la información. Entonces la informática es la ciencia, la disciplina tecnológica para tratar la información. Lo que busca la informática es que las operaciones se puedan realizar automáticamente, utilizando una herramienta que se llama la computadora, ¿no? Entonces la computadora es simplemente la herramienta que tiene la informática para procesar la información. La palabra informática viene del proverbio francés info, que viene de información, y mática, que viene de información automática, ¿no? Entonces, la palabra informática representa la información automática. ¿Ya? Entonces, ya estamos claros que la informática busca procesar automáticamente la información y para eso utiliza una herramienta que se llama la computadora, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora qué son los datos. Los datos no son otra cosa que hechos o símbolos que se utilizan para representar algo, ¿no? Generalmente pueden ser un valor numérico, ¿verdad? Un objeto o puede ser una idea. Entonces, esto de por sí no tiene tanta importancia así solito. Por ejemplo, yo digo, son las 2:17, o yo digo, hoy día es el 6 de enero del 2022. Entonces, estos son datos, pero así solitos estos datos no tienen mucho peso, ¿no?
Bueno, de ahí tenemos el término codificación. La codificación sirve para la transformación de los elementos a un conjunto de otros elementos, de la manera que se correspondan uno a uno. ¿Sí? ¿Para qué sirve la codificación? La codificación sirve como para que de un idioma, ¿verdad?, se entienda en otro idioma. Digamos que yo quiero comunicarme con un ruso, ¿no? Entonces, para yo poder comunicarme con un ruso, lo que yo digo en español, lo tengo que codificar a ruso, para que el ruso me entienda. ¿Por qué es importante el tema de la codificación? Porque nosotros, lo que yo estoy hablando es el idioma humano, y ustedes me están escuchando y me están entendiendo si es que me están prestando atención. Entonces, lo que yo hablo, ustedes lo entienden. Pero lo que yo hablo, la computadora, que es la herramienta que utilizamos para procesar la información, no lo entiende. Y por lo tanto necesitamos codificar nuestro sistema de comunicación humano a un sistema de comunicación que la computadora soporta. Como ya ustedes deben de saber, pues la computadora solamente soporta el sistema binario. El sistema binario quiere decir que la computadora maneja solamente ceros y unos para hacer todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, solamente soporta el sistema binario. Por lo tanto, mi lenguaje humano tiene que ser codificado, ¿verdad?, a un lenguaje binario que la computadora entiende, ¿no? Entonces, por eso es importante el concepto de codificación. Bien, aquí tenemos la palabra big, ¿verdad? Big viene del término en inglés binary dígito o dígito binario y se cogió pues la BI y la T para denominar lo que es un big, ¿verdad? Un dígito binario quiere decir que es un dígito que tiene dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Ahí ustedes los están viendo, son el 0 y el 1, ¿no? Entonces, un dígito binario, ¿verdad?, tiene dos valores que son el 0 y el 1. Y este dígito binario es importante porque es la capacidad mínima de información que soporta una máquina, ¿no? Entonces, si yo tengo una computadora que puede manejar un bit, entonces yo tengo una computadora que tiene la capacidad de procesamiento de un bit, ¿sí? Entonces, un bit es la unidad más pequeña de información que puede procesar o almacenar una computadora. De allí viene el término byte. El término byte no es otra cosa que una colección de 8 bits, ¿no? Como son 8 bits, también se le conoce como un octeto, ¿no? Entonces, un byte puede representar hasta 256 números, ¿verdad? Es decir, 2 a la octava. ¿Hasta allí alguna pregunta? No. Hace calor, joven, hace calor. Y más con esta gripe, profesor, que uno anda todo moribundo. Les cuento que yo estoy ocupado esperando a que no me dé nada, pero sí he tenido unos síntomas leves por esta semana. Yo, Sí, pero yo ahí hoy amanecí con dolor de cabeza y fiebre. lo más probable entonces que es que ya se contaminó. Lo que tiene que hacer es comer sano, mucho líquido. Claro. En las mañanas o unas 3 veces al día haga gárgaras de agua caliente con limón y si puede póngale vinagre y bicarbonato, ¿sí? Ok, profesor, muchas Pegar gracias. la garganta. Entonces, hagan eso allí por si acaso. Estoy viendo yo en el chat de los docentes, estoy viendo que algunos compañeros ya han caído, o sea, ya se reportan positivos. Entonces, parece que esta variante vino a arrasar con todo, que nadie se salve. Les cuento que yo no salgo mucho y no me relaciono mucho, o sea, no he estado en muchas reuniones. Sí, obviamente Navidad y fin de año uno se reúne, pero igual parece que por ahí el problema es que no importa si usted se cuida, si las personas con las que usted convive no se cuidan o sus familiares no se cuidan, por el eslabón más débil pues entra el virus, ¿no? Entonces estamos muy complicados porque la gente todavía no hace conciencia, ¿no? Para suerte de todos, esta variante aparentemente no es tan agresiva. Aparentemente.
Claro que dijeron suplente de 2022. Pero imagínense que esta sea la delta, por ejemplo, que era más agresiva. Estuviéramos jodidos ahorita, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que cuidarse. Bueno, volviendo a nuestro tema. Volviendo a nuestro tema. Esto de aquí es un bit. ¿Sí? Ahí eso que están viendo por pantalla es un bit. Un bit es la representación de información más pequeña que puede manejar una computadora. Un bit puede tener dos valores. Un bit puede valer 0 o 1. Entonces, ahí estoy tratando de... Un bit puede valer 0 o 1. ¿No? Entonces esos son los valores que puede valer un bit. Entonces, por ejemplo, este bit vale 0. Entonces ahí está el valor de 0. Y después de un rato, pues actualizo el valor a 1, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿cuántos valores puede tener el bit? Dos valores. Puede tener dos valores. 0 o 1. 0 o 1. Por eso se conoce como, como un sistema binario, ¿no? Sistema binario porque maneja dos dígitos. Entonces puede valer 0 o 1, ¿no? Y lo que yo les mencionaba que existe, ¿verdad? Una colección. Ahí me sale chueco eso de ahí. Ya, ahí va un bit. Ahí va 2 bits. Ahí va 3 bits. Ahí va 4 bits. Ahí va 5 bits. Ahí va 6 bits. Ahí va 7 bits. Ahí están 7 bits. Déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, ahí hay 8 bits, ¿no? Y estos 8 bits se lo conoce como un byte. ¿Sí? Entonces, un byte es una colección de 8 bits, ¿verdad? Y ahí lo que decía es que, si no me equivoco, decía que un byte puede almacenar, se cambia este teclado. Ya, que un byte puede almacenar 256 números o lo que es lo mismo, igual, lo que es lo mismo 2 elevado a la 8. ¿Sí? Como no tengo yo el sombrerito, el que es un piquito que sirve para indicar la exponenciación, en lenguaje C se suele utilizar el doble asterisco para indicar que es una potencia, ¿no? Entonces, eso que ustedes están viendo allí se lee como 2 elevado a la potencia de 8. ¿Sí? Esto es lo que puede almacenar un byte, ¿no? Entonces, 256 valores en un byte ya es un valor representativo. ¿Cómo funciona eso de allí? Pues eso de allí funciona de la siguiente manera. Yo tengo aquí, por ejemplo, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0 y un 0. Acá el 0 está como que muy para allá, este más para allá, este más para allá y este más para acá. Ya. Entonces, aquí yo estoy representando un número, ¿verdad? Luego, yo puedo representar otros números, como por ejemplo aquí puedo representar el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Este es otro número, ¿sí? Ya van dos números. Luego yo puedo representar otro número, el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero no puedo poner el número 2 porque si ustedes se dan cuenta, el bit solamente puede tener dos dígitos. Puede tener el dígito 0 o el dígito 1. Así que el número 2 no corresponde allí. Ahí correspondería el número 0.
Pero el número 0 ya lo hemos usado como el primer número. Por lo tanto, tengo que comenzar a combinar, ¿no? Entonces, allí ya estaría combinado el siguiente número. Este sería el número 3, el tercer número, ¿no? Y de ahí yo sigo combinando. Déjenme tratar de que cuadren allí. Sigo combinando los números, ¿verdad? Y ahora el número que viene, que le corresponde allí, sería el 11, ¿no? Porque es un número que no se ha repetido. Y de allí yo sigo combinando los números. Y allí, como no puedo poner el cuarto número, lo que tengo que hacer es seguir combinando, ¿no? Entonces, combino de tal manera que el número que ponga sea un número nuevo, ¿verdad? Y así puedo seguir combinando los números utilizando estos bits para generar nuevos números que no se repitan, ¿verdad? Así, y así voy a seguir sucesivamente hasta que finalmente llego al último número, que debe ser este de aquí, ¿sí? Entonces, con un byte que tiene 8 bits, yo puedo ir calculando los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta llegar al último número. ¿Cuántas combinaciones de números puedo hacer? Si ustedes lo hacen de esta manera, van a llegar a representar 256 números. Es decir, puedo hacer 256 combinaciones con los 8 bits. Ya, ahora, una manera más fácil de llegar a este número sería considerar que si un byte tiene 2 dígitos, entonces la cantidad de dígitos que se puede manejar para combinar son 2. Y si yo tengo en un byte 8 bits, quiere decir que yo tengo 8 posiciones para combinar, ¿no? Entonces, si yo pongo 2, que es la cantidad de dígitos, elevado a la 8, que son las posiciones con las cuales puedo combinar, ¿verdad? Yo tengo 2 elevado a la octava potencia, y eso me da igual a los 256, que son el número de combinaciones que puedo hacer con los 8 bits sin que se repitan, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, para la computadora, ¿verdad? Al manejar un byte, ¿verdad? Puede representar 256 números que no se repiten. ¿Preguntas hasta allí? Ya, entonces, regresemos al documento. Ya, y ahora entonces ya se entiende por qué llegamos a esta conclusión de los números que se pueden representar como un byte, ¿no? Entonces tenemos un bit, que es lo que maneja la computadora, y tenemos un byte, que ya es una colección de 8 bits, ¿no? Entonces, ya ahí está, nos está quedando un poco claro. Ya, aquí estamos viendo una tabla, aunque no es la mejor tabla, de representación de las unidades de almacenamiento de información o de procesamiento que maneja la computadora, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me está hablando de un kilobyte. ¿Sí? Un kilobyte son 1000 bytes, ¿no? Y un byte son 8 bits. Entonces, un kilobyte son 1000 bytes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que se puede representar, ¿verdad? Por cierto, kilobyte es KB, ¿verdad? Entonces, esto se puede representar como 2 a la 10ª potencia, ¿verdad? De combinaciones. Y eso es igual a 1024 bytes, ¿no? Entonces, 1024 bytes es lo que es un kilobyte, ¿sí? Entonces, cuando usted, o sea, si ustedes quieren dar la medida aproximada usted dice, ah, ya, un kilobyte es 1000 por un byte. ¿Sí? Esa es la aproximada, ¿no? Por ejemplo, le dicen, ¿de cuánto es tu disco? Ah, mi disco
¿O de cuánto es tu pendrive? Mi pendrive es de 1 kilobyte, entonces ustedes dicen, ah, ya, es más o menos de 1000 bytes. Sí, pero esos 1000 bytes es aproximado. Si ustedes quieren la medida exacta, realmente 1 kilobyte es 1024 bytes. ¿Sí? 1024 bytes, ¿no? Entonces eso es un kilobyte, ¿no? Y la representación es así, ¿no? Entonces, ya hablamos de bits, 2 dígitos, hablamos de byte, 8 bits, y hablamos de 1 kilobyte, que sería 1024, ¿verdad? Por 8. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera unidad de medida, ¿no? Ya hoy en día ya no se habla mucho de kilobytes porque, por ejemplo, una foto más o menos de calidad puede pesar unos 340 kilobytes, ¿sí? Entonces esa sería una foto más o menos de una calidad mediana. Bueno, de ahí tenemos la siguiente unidad de medida, que es el megabyte, que se representa con la letra MB de megabyte. Un megabyte está representado por 2 a la 20ª potencia bytes, ¿verdad? O lo que es lo mismo de multiplicar 1048.576 por los bytes, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que multiplicar los 1.048.576 por los bytes, ¿no? En pocas palabras, un megabyte, ¿verdad? Es 1024 por 1 kilobyte. Eso sería lo exacto, ¿no? Otra manera de decirlo es que un megabyte, ¿verdad? Es 1.000.000 de bytes, pero ese es el aproximado. Un megabyte es 1.000.000 de bytes, es el aproximado, no es exacto. Si ustedes quieren ser exacto, un megabyte es 1024 por 1 kilobyte. O si quieren irlo un poquito más bajo, un megabyte es igual a 1.048.576 bytes. ¿Sí? Entonces, hay la medida aproximada, que es la que utilizamos generalmente cuando vamos a comprar una computadora y le decimos, demos una memoria de 1 megabyte. Entonces, nosotros decimos que 1 megabyte son 1000 bytes, ¿no? Pero, perdón, son 1.000.000 de bytes. Pero, si queremos ser exactos, realmente 1 megabyte son 1.048.576 bytes. Entonces, tenemos lo que utilizamos en la jerga, normalmente redondeamos para no andar con las medidas exactas, pero las medidas exactas son 1024 por 1 kilobyte, que es 1024 por los bytes. Luego tenemos los gigabytes, ¿verdad? Representado por la letra GB, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 2 a la 30ª potencia, bytes, ¿verdad? Un gigabyte es 1.073.741.824 bytes. O lo que es lo mismo, un gigabyte son 1024 megabytes. ¿Sí? O si lo quieren hablar aproximadamente, un gigabyte, ¿verdad? Es 1.000 o 1.000.000 de megabytes. ¿Sí? Un gigabyte es 1.000.000 de megabytes. Ya, entonces esta sería la otra aproximación, o sea, tenemos la exacta, que es esta de aquí, la medida exacta, ¿verdad? Y tenemos la aproximada, que un gigabyte es como que decir que tenemos 1.000.000 de kbytes, ¿verdad? Bueno, entonces un gigabyte ya nosotros conocemos porque nuestras memorias son de 8 gigabytes, de 32 gigabytes, los teléfonos también tienen 4 gigabytes de memoria, las computadoras tienen 4 gigabytes. Entonces, eso es más o menos ya son medidas que no son conocidas. Pero de ahí tenemos otras medidas, como por ejemplo 1 terabyte, representado por el TB, que es igual a 2 a la 40ª potencia bytes, ¿verdad? O dicho de otra manera, 1 terabyte son 1024 gigabytes. ¿Sí? O, dicho de otra manera, 1 terabyte, ¿verdad? Es 1.000.000 de kilobytes. Ya, entonces, el terabyte también se nos ha hecho conocido porque la mayoría de los discos duros vienen de 1 o de 2 terabytes. ¿Sí? Entonces ya es una unidad que nos suena conocida, ¿no? Unas unidades que no son tan conocidas, ¿verdad? Son, por ejemplo, el petabyte, que obviamente son 1024 terabytes,
o el exabyte, que son 1024 petabytes. ¿Sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, lo que yo tengo que hacer es los bits, los colecciono en bytes, ¿verdad? Por 1024 tengo kilobytes, estos kilobytes por 1024 tengo megabytes, estos megabytes por 1024 tengo gigabytes, estos gigabytes por 1024 tengo terabytes, estos terabytes por 1024 tengo petabytes, estos petabytes por 1024 tengo exabytes, y hay otras unidades que le siguen, ¿verdad? Pero que ya no son tan comunes porque son medidas un poco más grandes. Entonces, estos son los múltiplos de las unidades de almacenamiento de información que maneja la computadora. Como ustedes se dan cuenta, todos son múltiplos del sistema binario, ¿no? La base siempre es 2 porque son 2 dígitos, y los números que están acá son las posiciones que se pueden combinar. Hasta allí, ¿alguna duda, pregunta? Ya, la tabla, o tal vez como yo les estoy hablando de una medida aproximada o de la medida correcta, de repente eso les pueda generar algo de confusión, ¿verdad? Pero lo que les digo es que cuando uno habla en el idioma informático, uno redondea. Pero si uno quiere ser exacto, tiene que utilizar los 1024. O pueden utilizar la medida de la potencia, ¿no? Sacar la potencia para saber cuántos bytes hay en cada unidad de medida, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ver, cada nueva unidad, pues suma 10 unidades en el índice, ¿no? Aquí tenemos a la potencia de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 y así sucesivamente. Preguntas, jóvenes. Sí, profesor. Sí, lo escucho. ¿Me iban a hacer una pregunta? Pensé que me iban a hacer una pregunta. Ya, no se olviden de marcar su asistencia y de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Bueno, sigamos avanzando. Bien, vamos viendo otros términos como son la instrucción. Dice que la instrucción es un conjunto de símbolos que se representa una orden de operación o tratamiento para la computadora. Las operaciones pueden ser de transferencia de datos, de tratamiento o de flujo de control o bifurcación de datos. Es decir, una instrucción es una orden que yo le doy a la computadora. Bueno, veamos qué es un programa. Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan a la computadora indicándole las operaciones y tareas que se realizan. Generalmente a la computadora yo no le puedo dar una instrucción porque con una instrucción no saco nada. Para que la computadora haga algo útil tengo que darle un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones, para que la computadora me entienda, ¿verdad? Yo tengo que colocarlo en un programa. Entonces en el programa están las instrucciones que yo deseo que la computadora realice para ayudarme con el procesamiento de la información. Luego tenemos el concepto de lenguaje de programación. Dice que es un conjunto de símbolos y reglas utilizados para construir o redactar con ellos un programa, ¿no? Los programas pueden ser de bajo nivel y de alto nivel. Ya, entonces yo decía que tengo que dar la instrucción a la computadora, que las instrucciones dándole de una en una no saco nada, sino que mejor hago un programa con un conjunto de instrucciones. Este programa tiene que estar escrito en un lenguaje que la computadora entienda. Entonces la computadora entiende los lenguajes de programación, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que escribir mi programa en un lenguaje de programación. El lenguaje de programación tiene una serie de lenguas y de símbolos que se deben de respetar para que la computadora entienda, ¿no? El lenguaje de programación viene a ser como el lenguaje de gramática y ortografía que manejamos los humanos, ¿sí? Para que nosotros nos podamos entender, nosotros tenemos unas reglas y unas normas en el lenguaje humano. Asimismo, en el lenguaje de las computadoras, ¿verdad? Los lenguajes de programación tienen unas reglas y unas normas que deben de cumplirse para que la computadora pueda interpretar
las instrucciones que nosotros estamos dando. Bien, estas instrucciones pueden ser de bajo nivel. De bajo nivel quiere decir que estas instrucciones se van a asemejar al lenguaje de máquina, es decir, que van a estar con puros ceros y unos. Y de alto nivel quiere decir que estas instrucciones van a estar en un lenguaje que se parece al humano, en este caso de inglés, ¿no? Entonces, de alto nivel se va a parecer al humano y nosotros, a pesar que sea lenguaje de programación, medio que lo vamos a entender, y de bajo nivel se asemeja más a la computadora y entonces vamos a ver ceros y unos y no lo vamos a entender. Dentro de los lenguajes de programación existen dos métodos para que la computadora realice las instrucciones, ¿no? El uno es utilizando compiladores y el otro es utilizando interpretadores. Un intérprete vendría a ser como cuando yo quiero hablar con un ruso y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y entonces hay un intérprete que coge mi hola, ¿cómo estás? Y lo traduce a ruso y se lo dice al ruso, ¿no? Entonces yo le voy diciendo instrucción por instrucción al intérprete para que la vaya traduciendo al ruso. Asimismo, los intérpretes cogen instrucción por instrucción del programa y lo van indicando a la computadora para que la computadora vaya realizando. No. Otra manera de transmitirles la información a la computadora es utilizando los compiladores. Los compiladores es como que si yo escribo una carta en español y le doy al traductor para que la traduzca todo en ruso, y una vez que está todo traducido, se lo da al ruso para que lea la carta. Entonces el ruso lee todo de corrido y hace las instrucciones de corrido. Lo mismo ocurre con la computadora. En vez de yo decirle instrucción por instrucción a lo que haga la computadora, le doy todas las instrucciones y el compilador lo convierte en un lenguaje de máquina y la computadora entonces sigue esas instrucciones, pero ya todas traducidas, ¿no? Hay ventajas y desventajas en cuanto al uno y en cuanto al otro, pero la mayoría de lenguajes de programación trabaja con compiladores, no así ciertos lenguajes de navegación, como son, por ejemplo, PHP, me parece que trabaja con intérpretes, JavaScript con intérpretes, ¿quién más? Bueno, los lenguajes de desarrollo web, algunos trabajan con intérpretes, pero la mayoría de lenguajes trabaja con compiladores. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bueno, entonces, resumiendo, la computadora entiende ceros y unos, ¿verdad? Es decir, que entiende el lenguaje binario. Para yo poder comunicarme con la computadora, necesito darle mis instrucciones, ¿verdad? Para que la computadora ejecute todas mis instrucciones, yo debo de realizar un programa de computadora. Este programa de computadora lo debo de escribir con la sintaxis que me da un lenguaje de programación. Una vez que está escrito mi programa con el lenguaje de programación, van a haber unos traductores que lo van a convertir al lenguaje de máquina que entiende la computadora, y es allí cuando la computadora es capaz de realizar las instrucciones que yo le he dado. ¿Ya? Esa es la historia de la computadora. Tenemos otros términos como son la interfaz. Lo que es la interfaz puede ser interfaz de usuario, puede ser interfaz de programa, ¿no? Interfaz de usuario es esto que ustedes están viendo en la pantalla de su celular, ¿verdad? Esa es la interfaz de usuario. Ustedes me ven a mí o interactúan con el teléfono que viene a ser una especie de computadora, ¿verdad? Mediante esta interfaz, ¿no? Esta interfaz es visual. Entonces es una interfaz de usuario. Pero a veces los programas interactúan entre sí, como por ejemplo esta transmisión de Zoom que yo estoy haciendo, ¿verdad? Interactúa con el programa de Zoom que ustedes tienen en sus dispositivos móviles. Entonces entre ellos hay una comunicación, ¿no? Lo que yo estoy transmitiendo por Zoom es recibido por su programa de Zoom que está en el teléfono, y él dice, con esto que estoy recibiendo, ¿verdad? Lo tengo que convertir en un video. ¿Sí? Y entonces así funciona. Entonces, las interfaces pueden ser interfaces de usuario, ¿verdad? Donde directamente interactúan con ustedes, o puede ser interfaz de programa donde los programas interactúan entre sí. Esos son los dos tipos de interfaz. De ahí tenemos el hardware. El hardware es el soporte físico, es el fierro, es decir, mouse,
¿verdad? Este teclado, la pantalla donde me ven, la computadora donde yo estoy cargando los programas, todo eso es hardware. Todo lo que se puede tocar es hardware, ¿verdad? Entonces, el disco duro, la memoria, los cables, todo eso es hardware, ¿sí? Bien, tenemos, y en el hardware es la parte física donde va a funcionar el sistema informático. De ahí tenemos lo que es software. El software es el soporte lógico, es decir, todos los programas. Aquí están, por ejemplo, el sistema operativo, los programas, las utilidades de usuarios, los ejecutables, todo eso allí es el soporte lógico. El software no es físico, no se puede tocar. Por ejemplo, ustedes no pueden coger un sistema operativo, ustedes no pueden coger el programa de Zoom, ¿sí? Cierto es que estos programas, para poder transmitirse y almacenarse, se guardan en un medio físico como es el disco duro, ¿verdad? Pero ustedes no lo pueden coger. Estos programas se cargan en la memoria y una vez que se cargan en la memoria, ayudan a gestionar las interfaces que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso es lógico porque no es tangible, ¿sí? Es la parte lógica y es lo que nos permite a nosotros manejar toda la parte física de la computadora. Bien, tenemos también lo que es un sistema operativo. El sistema operativo es un software, ¿verdad? Un software lógico que ayuda a manejar la interfaz del hardware. Por ejemplo, ustedes no saben cómo manejar la memoria, cómo manejar el procesador, cómo manejar la pantalla de salida, la impresora, el teclado, el mouse. Eso lo maneja el sistema operativo. En su caso, que están en los celulares, su sistema operativo es el sistema operativo Android, y Android se encarga de manejar la pantalla táctil, los micrófonos, los auriculares, la batería, el tiempo del procesador, las comunicaciones, todo eso lo maneja el sistema operativo, quitándole toda esa complejidad a ustedes los usuarios, ¿no? Entonces el sistema operativo se encarga de hacer una especie de interfaces entre ustedes y sus aplicaciones y el hardware de la máquina, que en este caso sería el teléfono. En mi caso es una portátil. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, yo asumo que entendieron. Bueno, entonces la máquina no es otra cosa que, o la computadora no es otra cosa que algo que interactúa con el hardware, con el software, ¿verdad? Y con los usuarios, que en este caso vendrían a ser ustedes, ¿no? Bien, aquí ustedes están viendo una máquina de la vieja guardia. Así fue mi primera computadora, así toda cuadrada y fea, ¿verdad? Aquí tenemos los parlantes. Esto podremos estar hablando de la quinta generación, porque ya tienen los parlantes y tiene el CD. Esto era la tecnología multimedia. Aquí está una impresora, así mismo eran de cuadradas. Aquí está un escáner, ¿verdad? Allí no eran tan famosas las cámaras, el famoso mouse, todo a través de cable. Entonces esta es una computadora de la vieja guardia y todas estas cosas acá se conocen como periféricos. Bien, este es un modelo de cómo internamente es la estructura de una computadora. Aquí tenemos un diagrama típico de procesamiento de información, donde tenemos entrada, proceso y salida, ¿no? Entonces, en este esquema típico de entrada, proceso y salida, ¿verdad? Vemos que la computadora cumple o está diseñada para realizar ese proceso. En la entrada tenemos los dispositivos de entrada, como pueden ser teclado, mouse, pantalla táctil, lápiz óptico, entre otros. De salida, pues podemos tener impresora, pantalla de salida, no sé, archivos, nube, internet, entre otros, ¿no? Entonces, todos esos pueden ser dispositivos de salida. Internamente, la computadora, ¿verdad? Maneja ya dentro de ella lo que es el CPU, que es la unidad central de procesamiento, que es donde se ejecutan todas las instrucciones. Para eso tiene la unidad de control. La unidad de control permite llevar la secuencia y control de todas las instrucciones, ¿verdad? Y también tenemos la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica es un soporte que ayuda a realizar los cálculos matemáticos de una manera más rápida. No. Todas estas instrucciones necesitan de la memoria. En este caso nos estamos refiriendo a la memoria RAM, que es la memoria que se utiliza en las computadoras, pero cuando la memoria RAM no alcanza, utilizamos la memoria auxiliar,
que es una memoria que no es tan rápida como la memoria RAM, pero que permite mayor capacidad de almacenamiento. Típica memoria auxiliar es el disco duro. Cuando ustedes prenden su máquina y su máquina está lee y lee el disco duro, es porque está haciendo uso de la memoria auxiliar, y eso indica que están un poco faltos de memoria y que probablemente por eso su computadora está lenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Listo, entonces continuamos. Bien, aquí estamos viendo más o menos cómo trabaja el microprocesador, ¿no? El microprocesador, aquí vemos que en la entrada están ingresando dos números, el 50 y el 16, ¿verdad? Eso ingresa al CPU, ¿verdad? Al microprocesador, y de salida tenemos el 66, que es la suma del 50 con el 16. Uno pensaría que esto es rápido, ¿no? Pero vemos que dentro del microprocesador, ¿verdad? Entre la unidad de control y la unidad aritmética lógica, vemos que tenemos una serie de instrucciones. Entre esta serie de instrucciones tenemos que permite la entrada del 16, que permite la entrada del 17, que aquí no estoy muy seguro, pero parece que guarda la cantidad de 16 en la memoria, y aquí dice que suma la cantidad de 17 en esa unidad de memoria, ¿verdad? Luego dice algo como que guarda lo que está en la dirección 18, en la variable A, y luego dice que se muestra la salida de la variable A en la unidad 18. No sé si lo estoy haciendo como correctamente es, pensaría que tal vez no estoy tan exacto, pero todas estas son instrucciones para realizar la suma. Ahora, para nosotros, sumar 50 más 16, uno dice, a ver, 50 más 16, 66, ya está, dos instrucciones. Pero para la computadora, poder realizar esa simple suma, requiere un sinnúmero de instrucciones, en este caso ya estamos viendo como, más o menos como 20 instrucciones, para poder realizar eso allí. Entonces, uno puede pensar que la computadora es muy lenta, porque mire, tiene que hacer 20 instrucciones para más de sumar un número. No, entonces eso debe ser muy lento. Lo que sucede es que la computadora utiliza ciclos del reloj para realizar esta suma. Ya. No sé si ustedes han visto cómo es un microprocesador. Esto es un microprocesador, ¿verdad? En mi época, estos microprocesadores tenían una velocidad de, más o menos, yo hasta mi época eran 3.0, más o menos, un poco más, un poco menos, gigahercios. ¿Sí? Y digamos que esto más o menos es un equivalente por ejemplo, un i3, un i5. Pongámosle un i5, ¿ya? Un procesador i5. Ahora, no sé cuál es la velocidad. El otro día un alumno me decía que ya hay el i9. Me decía que hay el i9. Y que este i9 era capaz de llegar a los 5 gigahercios. O sea que han aumentado la velocidad. ¿Sí? Entonces no sé quién me puede dar fe de esto de aquí. ¿Alguien sabe microprocesadores que me pueda corroborar esto? Entonces, si yo tengo aquí, si yo tengo un programa, y este programa pues está escrito en un lenguaje de programación, y obviamente este programa tiene instrucciones, ¿verdad? Si yo pongo este programa para que sea procesado por este microprocesador,
digamos que este programa se demora, digamos que se demora en procesar este programa, digamos que se demora 5 minutos. Digamos que este procesador sea haciendo más de 1 GHz, ¿ya? Digamos que sea más viejito para que no. 1 GHz de velocidad. Entonces procesa en 5 minutos. Entonces, este procesador de aquí, para procesar el mismo programa, como este es 5 veces más rápido, ¿verdad? Entonces este procesador se demoraría nada más un minuto en procesar el mismo programa. ¿Sí? Este se demora 5 porque tiene una velocidad de 1 GHz y este se demora mucho, 1, porque tiene una velocidad de 8 GHz. No, ahora, cuando ustedes vean la composición del microprocesador, ustedes van a ver que el microprocesador tiene un reloj, ¿verdad? Tiene internamente un reloj. Y este reloj tiene una frecuencia. Y este reloj tiene una frecuencia. Y 1 GHz, ¿verdad? Significa que este reloj tiene una frecuencia de 1.000.000 de ciclos en un segundo. ¿Sí? Este reloj tiene la frecuencia de 1.000.000 de ciclos en un segundo, ¿verdad? Si esto es verdad, si este reloj de aquí tiene una frecuencia de 1.000.000 de ciclos en un segundo, y por eso es 1 GHz, entonces este reloj de acá debe tener una frecuencia de 5 millones de ciclos en un segundo. O sea que es más rápido. ¿Sí? Ahora, en cada ciclo de reloj del microprocesador, se ejecuta una instrucción como el que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando vimos que sumar dos números le tomaba 20 instrucciones al microprocesador para sumar dos números, ¿verdad? Dentro de su 1.000.000 de ciclos, 20 ciclos no es casi nada. ¿Sí? Por eso es que el microprocesador puede hacer grandes cálculos mejor que el humano, a pesar que le toma más instrucciones, ¿verdad? Pero las realiza sumamente rápidos, entonces por eso es que es más rápido que el humano. Hasta ahí, preguntas. Preguntas, inquietudes. Ya. Ahora, hay una cosa que yo quería aclararles, ¿verdad? Realmente yo creo que no se ha alcanzado los 5 GHz. ¿Sí? Lo que sucede es que los nuevos procesadores, ¿verdad? Como se han logrado miniaturizar, tienen unas cosas que se llaman núcleos, y los núcleos son como microprocesadores chiquitos, ¿no? Entonces ahí están los núcleos, ¿verdad? Y digamos que estos núcleos son a razón de 1 GHz de velocidad, o sea, no son más rápidos que los antiguos, solamente que tienen más núcleos. Entonces, cuando tenemos un programa, lo que hace el programa es que el programa se divide en partes. Así como están viendo ustedes, el programa se divide en partes más o menos iguales. Y entonces el programa, pues cada parte del programa es llevado a un núcleo del microprocesador y es procesado allí. Y este es un concepto que se llama procesamiento en paralelo, ¿no? Entonces, el programa, ¿verdad? Se parte en partes, es procesado por cada núcleo y entonces, obviamente, cada núcleo, a pesar que tiene una velocidad de 1 GHz, ¿verdad? Pero termina su parte, ¿verdad? En un minuto. Y como todas las partes se procesan al mismo tiempo, entonces se acorta el tiempo. Es más o menos como decir que voy a pintar un cuarto con un pintor y el pintor se demora 4 horas y el mismo cuarto con 4 pintores, entonces se demoran 1 hora. Es así lo mismo. Entonces,
según yo, ¿verdad? Los microprocesores actuales no son más rápidos porque han mejorado su capacidad de procesamiento, sino que lo que han hecho es agregar núcleos. Entonces, para alcanzar estos 5 GHz, ¿verdad? Lo que yo quiero ejecutar allí tiene que soportar procesamiento en paralelo. Si el programa que yo quiero ejecutar no soporta procesamiento en paralelo, se me va a demorar los mismos 5 minutos que demora el microprocesador viejito. Pero sí, Profe, sí, dígame. pues según la página oficial de Intel, los procesadores actuales, pues el último que salió, el iCore 9 de onceava generación, pues tiene incluso hasta 18 núcleos. Y pues Ya, por eso llega a los 5.30 GHz. ya, es por eso, por el tema de los núcleos, ¿sí ven? Entonces, están haciendo trampa porque no han mejorado la velocidad. Lo que están haciendo es poner como pequeños microprocesadores allí para realizarlos, ¿no? Entonces, 18 núcleos es bastante. Ahora, yo estoy poniendo aquí el ejemplo con estos 5 núcleos para que se entienda el tema de la velocidad. Ya, pero para realmente llegar, para realmente sacarle provecho a los 5 GHz, lo que yo ponga allí tiene que soportar procesamiento en paralelo. No todos los programas soportan procesamiento en paralelo. Por ejemplo, si ustedes utilizan un Word, donde el Word tiene que esperar que ustedes escriban y todo eso, entonces el Word va a ser igual de rápido en su procesador viejo que en su superprocesador. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, varias tareas como que están en Word, están jugando, están procesando, tantas cosas, entonces ahí sí le sacan jugo a su microprocesador de multinúcleo. De hecho, la mayoría de nuestros teléfonos tienen procesadores de 8 núcleos o más, entonces por eso es que en los teléfonos pueden estar jugando, pueden estar navegando, pueden estar chateando, porque allí sí se aprovechan los núcleos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les quería llegar a decir es que las velocidades son relativas. ¿Sí? Estas velocidades no es que todo programa alcanza los 5 GHz, sino que depende de que la tarea que se esté realizando pueda soportar procesamiento en paralelo. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, ahí el compañero que comentó y que creo que puse el comentario, póngase ahí actuación en clase, ¿verdad? Por su aporte. Ya, si no hay preguntas, todo este lío que les comenté era para que ustedes entiendan que esa velocidad que tienen los procesadores, ¿verdad? Por cada ciclo, el procesador puede realizar una microinstrucción que ocurre aquí, ¿no? Toda instrucción que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que le pedimos a la máquina, no es una sola instrucción. Son 20, 30, 40, 50 microinstrucciones, porque ese es el precio de la codificación. Cuando nuestras instrucciones se codifican en lenguaje de máquina, ¿verdad? Nuestra instrucción que dice suma 2 números, ¿verdad? Se convierte en muchas microinstrucciones que sirven para sumar 2 números. ¿Sí? Y cada una de estas microinstrucciones le toma un ciclo al microprocesador realizarlo. Por lo tanto, por eso, mientras más gigahercios tiene el microprocesador, quiere decir que tiene más capacidad de realizar más microinstrucciones en un segundo. Y por eso los microprocesadores son rápidos y por eso la frecuencia del microprocesador es importante. Pero, como les decía anteriormente, no se dejen engañar porque los nuevos microprocesadores no han mejorado la velocidad, sino que lo que han aumentado son los núcleos y esto permite procesamiento en paralelo, pero si es que la tarea que ustedes quieren realizar la desean realizar en paralelo o soporta el procesamiento en paralelo, no todas las tareas soportan procesamiento en paralelo. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, aquí vemos un poquito cómo funciona el esquema de la memoria. Las memorias también se dividen en celdas, en la memoria principal, en la memoria RAM, donde los valores de las memorias están enumerados, ¿no? Entonces, para yo ir a una celda de memoria, generalmente las memorias están enumeradas y tienen una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo cuál es el valor de la dirección 0, veo que ahí tiene el número 3745.
¿verdad? Si yo veo cuál es el valor de la dirección de memoria número 1, yo veo que ahí está el número 2356. Entonces, la memoria se divide en celdas, en coordenadas de dirección y contenido, donde de esta manera yo puedo acceder a una dirección de memoria para recuperar o actualizar su contenido, ¿no? Entonces, así funciona la memoria RAM que están en las computadoras. Ya, las computadoras, como les decía, solamente entienden lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina ya está traducido en 0 y 1. Para que la computadora ejecute las instrucciones del lenguaje de máquina, primero tiene que cargar el programa en la memoria, ¿verdad? Entonces ahí las cargas en las direcciones de memoria. Luego el sistema operativo le pasa el control al programa que se encuentra en la dirección de memoria. ¿Sí? Entonces el sistema operativo da el control al programa y luego el microprocesador se encarga de ir ejecutando las instrucciones, ¿verdad? Switchando entre las instrucciones, la memoria y los resultados y los dispositivos de entrada y salida, según sea el caso. Bien, de lo que hemos hablado, bueno, aquí habla de la longitud de la palabra. Si ustedes quieren comprar un buen computador, ustedes tienen que fijarse en la longitud de la palabra, la capacidad de almacenamiento, el tiempo del ciclo y el ancho de banda. La capacidad de almacenamiento es la cantidad de datos que pueden guardar en el disco duro y en la memoria, ¿verdad? Entonces, mientras más memoria, ¿verdad? Más van a entrar los programas en la memoria y la memoria RAM es rápida. El tiempo de ciclo ya vimos que son los gigahercios del procesador. El ancho de banda, si ustedes necesitan, como son por ejemplo los teléfonos, procesamiento en red, entonces van a necesitar dispositivos que soporten un ancho de banda amplio y obviamente el servicio amplio para sacarle jugo. La longitud de la palabra es lo siguiente. Recuerden ustedes que hablamos del bit y el byte. ¿Sí lo recuerdan? Ya nosotros estábamos hablando del bit y el byte, ¿verdad? Y estábamos hablando que un byte era la colección de 8 bits. ¿Verdad? Un byte era la colección de 8 bits. Resulta que las primeras computadoras, en vez de procesar bit por bit, porque realmente procesar bit por bit es muy hostigoso, las computadoras internamente trabajaban byte por byte, ¿no? Y entonces este byte con el que procesaban, se lo conocía como una palabra. Ya, entonces este byte se conocía como una palabra. Pero conforme las computadoras fueron avanzando, entonces ya para hacer que la computadora sea más rápida, ya no procesaron un bit, ¿verdad? Sino que ahora procesaron 2 bits. Entonces la computadora era 2 veces más rápida, el tamaño de la palabra era 2 bits. Y actualmente creo que se utilizan 4 bits, entonces la unidad de procesamiento es de 4 bits, es decir, la palabra de 4 bits procesa 4 veces más rápido que su antecesor, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un sistema operativo de Windows de 32 bits, lo que quiere decir es que ese sistema operativo está procesando a 32 bits. Eso quiere decir una palabra de 4 bytes. Pero si ustedes tienen un sistema operativo de 64 bits, eso quiere decir que ahí tienen una tamaño de palabra de 8 bytes. ¿Sí? Es decir, que Windows de 64 bits va a ser 2 veces más rápido que Windows de 32 bits. ¿Sí? Y por eso es que a mayor tamaño de la palabra, pues mayor velocidad de la computadora. Entonces, cuando vayan a comprar su computadora, pues vean que sea que todo sea de 64 bits. Obviamente tienen que instalarle el sistema operativo de 64 bits, ¿verdad? Tienen que ver que tenga muy buena memoria, muy buen frecuencia del microprocesador y también pues los temas de ancho de banda y capacidad de almacenamiento dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Preguntas, jóvenes?
Ya, si no hay preguntas, ya, aquí esto es todo lo que ya hablamos. Obviamente ahí está más detallado, ¿verdad? Entonces, es simplemente para que ustedes sepan, ¿verdad? Conocer cómo funciona el computador. Esto que acabamos de ver es importante porque nuestra álgebra booleana nos va a ayudar a entender un poco cómo se procesa la máquina. Entonces ya hemos visto por qué estas cosas de los ceros y unos son importantes. Preguntas, inquietudes, dudas. Ya, listo, jóvenes. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. Yo voy a copiar su asistencia del chat. No se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Y nos estamos viendo el día de mañana a la 1 de la tarde. Pero alcanzar a comer antes de entrar a clase para no estar con hambre. Ya. ¿Listo, jóvenes? Buenas tardes. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, su atención. Si gustan, ya pueden desconectarse. Yo me quedo un ratito más para copiar su asistencia. Ya. Listo, jóvenes, procedo a desconectarme.